no solo es un impacto agudo a partir de la crisis que se puede dar, sino que además termina generando síntomas en la esfera biopsicosocial de la persona que cuida. Y es la idea fuerza más profunda que debe de calar de la presentación de hoy. Es justamente el hecho de que aquella persona que asume el rol de cuidador es un potencial paciente en la esfera biopsicosocial, estimados doctores. Y es por eso que esta presentación termina de cerrar el círculo del segmento familia y va muy concatenado a la presentación de la semana pasada que nos hablaba del impacto de la enfermedad. Impacta en toda la familia, como lo hemos visto, pero aquel que asume el rol del cuidador es el ganador de la rifa. Porque cuidar a las personas mayores o a pacientes con enfermedades neurodegenerativas o algunas patologías como por ejemplo las oncológicas y por qué no las terminales incluso, ocasiona un mayor impacto sobre la salud del cuidador. Este impacto choca profundamente en su esfera física, emocional y mental de quienes asumen ese rol. Cuidando al cuidador surge justamente por el hecho de que a veces esta persona pasa totalmente silencioso, porque todos se acercan a ella preguntando cómo está el paciente. Hablábamos de las familias centrífugas y centrípetas y decíamos que hay familias en donde toda la familia gira alrededor de esta persona con problema oncológico, con problema terminal, con una enfermedad neurodegenerativa, con una persona mayor. Y este potencial paciente con necesidades silenciosas dedican tiempo, energía y afecto al cuidado de otros. Brindar apoyo es el rol principal del cuidador. Lo importante es que esto no repercute en la calidad de vida del que está cuidando. Y eso es importante. Entonces, cuidando al cuidador se refiere al conjunto de acciones, estrategias y apoyos dirigidos a preservar y promover la salud física, emocional, mental y social de quienes asumen ese rol. Ellos pasan primero por una etapa de desgaste, luego la carga se vuelve subjetiva y finalmente pone en riesgo la calidad de su propia vida y por lo tanto afecta directamente a su bienestar. ¿Y a qué llamamos síndrome del cuidador? Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que afecta a las personas que brindan este cuidado. Esta sobrecarga genera síntomas: ansiedad, depresión, alteración del sueño, deterioro de la salud en general. Remarco, puede impactar en las tres esferas biopsicosocial del cuidador. Porque no es solo que la paciente no se puede parar para ir al baño. Ok, yo la paro, pero tengo que tener la técnica para hacerlo bien y así evito lesionarme yo y lesionar a la paciente. Entonces, si no tengo la técnica para hacerlo, me voy a lesionar y va a haber un daño físico del cuidador. Pero además, si ves que tu familiar ya no te recuerda, comienza a gritar, se vuelve agresivo, te golpea, te insulta, también eso duele, porque recuerdas a lo que fue hace unos años tu mamá, a lo que fue antes tu hermano, a lo que fue antes tu papá. Y duele ver cómo en esa nebulosa de los problemas mentales, detrás de toda esa nebulosa sí está tu mamá. Pero tu mamá con sus 5 sentidos no te insultaría, no te pegaría o estaría totalmente lúcida y todavía seguiría aconsejándote y acompañándote en tu vida. Situaciones que a veces ya no suceden, porque hay momentos que está lúcido el paciente y hay momentos que está un poco desorientado,
hay momentos que te confunde, hay momentos que ya no se acuerda si almorzó o no almorzó. Y eso también afecta, en este caso, a la esfera mental del cuidador, al estado anímico del cuidador. Y ambas cargas generan de todas maneras un impacto en la parte social. Decíamos que más del 40% de hogares en el Perú albergan adultos mayores y hay que tener claro que a la fecha la pirámide poblacional va a comenzar a cambiar porque la tasa de natalidad ha disminuido en el país. Eso significa que las parejas actuales o las mujeres en sí ya no buscan familias numerosas, tienen de 1 a 2 hijos máximo por familia, cuando antes los datos eran mucho mayores, pasaban de los 5 hijos por familia. Este cambio demográfico, sociodemográfico, también ha venido acompañado con mayor expectativa de vida. Es decir, tenemos adultos mayores muy longevos que llegan fácil a los 100, 105 años, cuando nuestra esperanza era antes 70, 75, ahora es mucho mayor. Usuarios de servicios de salud, generalmente con enfermedades crónicas, pluripatológicos y polifarma. Pacientes que tienen una gran dependencia con los servicios de salud y que además requieren de cuidadores. Estos pacientes demandan recursos para su cuidado y quien debe de trabajar y de quien debe solventar estos servicios de salud públicos, por ejemplo, somos todos nosotros, pero todos aquellos que tienen trabajo formal porque pagamos impuestos y somos los que subvencionamos este sistema de salud público. Pero si tenemos menos mano de obra, porque hay menos niños, por lo tanto menos adolescentes, por lo tanto menos jóvenes, a la larga va a pesar y los servicios de salud lo van a sentir, porque nuestros adultos mayores con más carga física llegarán con daños instalados a nuestros servicios de salud. ¿Y quién mantiene nuestros servicios de salud? La población económicamente activa. Y si esa población se ve mermada en número, va a haber un impacto económico. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso que ya se viene dando, este cambio sociodemográfico? La mayoría de los cuidadores en el Perú son informales y estamos hablando de un 80%, que no tienen ningún tipo de capacitación formal y que a la larga aprenden en base a lo que ven o a cómo ellos creen que lo están haciendo bien. Pero justamente el no tener estas herramientas técnicas o estas competencias hace que existan altas tasas de sobrecarga física y emocional. Casi la mitad de los cuidadores sufren de síntomas del síndrome del cuidador, que lo vamos a ver ahora, lo que afecta incluso su calidad de vida. ¿Qué debemos hacer entonces desde la mirada de la estrategia de atención primaria de salud? ¿Y qué podríamos hacer? Tenemos que tener una mirada preventiva, una mirada educativa, una mirada de acompañamiento a los cuidadores, que son, en sus términos generales, los familiares, promoviendo así un bienestar físico, emocional y social a través de un seguimiento continuo, orientación y apoyo psicosocial. Es decir, doctores, remarco lo que dije desde la primera diapositiva. Los cuidadores son los potenciales pacientes que en silencio guardan una doble carga, la carga física y la carga emocional. Ambas impactan en su estado social. Entonces, desde el primer nivel de atención, doctores, nos tocará reconocer al cuidador como un paciente oculto y nos tocará educar. Y para ubicar a esta población cautiva y silenciosa, vamos a tener que identificar al cuidador principal y evaluar la carga física, emocional y social que enfrenta este cuidador, utilizando una herramienta que es la escala de Sarit. Y la escala de Sarit, doctores, es un instrumento diseñado para evaluar el nivel de la carga física, emocional y social que experimenta la persona que cuida.
Y esta, doctores, es la escala de Sarit, que no es más que 7 preguntas, claro, es la escala abreviada, 7 preguntas, que a través de una escala de Likert, del 1 al 5, definimos si alguno de estas preguntas tienen como respuesta el nunca, el rara vez, algunas veces, bastantes veces, casi siempre. Cada respuesta, por lo tanto, puede tener una puntuación del 1 al 5. Posterior a colocar la puntuación, se suma el puntaje obtenido, que irá de 7 a 35 puntos. Es muy sencillo. Este resultado clasifica al cuidador en ausencia de sobrecarga, menos de 16 puntos. Sobrecarga intensa, más de 17 puntos. El estado de sobrecarga intensa se asocia incluso a mayor morbilidad. Entonces, el corte es 17. Menos de 16, ausencia de sobrecarga. 17 igual o más, sobrecarga intensa. Escala de Sarit, doctor. Con la escala de Sarit identificaremos cómo está el enfoque biopsicosocial de nuestro cuidador identificado. ¿Qué buscamos? Buscamos fatiga emocional, impacto en su vida personal, percepción de competencias, cómo están las relaciones interpersonales y si ya se está presentando casos de ansiedad y depresión. Como ustedes pueden observar, la escala de Sarit tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%. ¿Qué nos toca a nosotros desde el primer nivel de atención como equipo multidisciplinario de salud? Nos toca capacitar y educar, doctores. Entonces nos tocará brindar formación sobre cuidadores básicos, manejo de medicamentos, movilización, prevención de complicaciones. Fomentar la educación del autocuidado para el cuidador. También tenemos que pautearlo a él o a ella. Y promover grupos de apoyo y talleres educativos. Y para prevenir entonces, alertaremos sobre las señales tempranas, fatiga, irritabilidad, insomnio, aislamiento. Promoveremos hábitos de autocuidado como descanso, recreación y ejercicio, así como, una vez identificado, derivar a psicología o a trabajadora social si es necesario. ¿Con qué fin? Con el fin de amortiguar, con el fin de acompañar, con el fin de decirle que si tienes ganas de ir al cine, algo tan sencillo, hazlo sin sentir culpa. Pero hay que trabajar con esa persona, porque si no, esa persona efectivamente va a ir al cine, pero no va a estar en el cine, porque la culpa se la va a carcomer, porque los límites no son físicos, son mentales. Yo puedo decir, no, pero si está en el cine, está relajada, está bien. Sí, pero está en el cine, pero está mirando a las cámaras de cómo aquella persona que la ha reemplazado está cuidando. Pero está llamando por teléfono para ver si ya le dieron la medicación. Entonces, ese límite que hemos querido poner entre anda, diviértete y déjame a mí que yo lo hago, hay que trabajar con el cuidador, porque si no, sentirá culpa, porque sentirá que nadie la cuida como ella. Y hay que trabajar eso en el cuidador. Hay que coordinar una continuidad de cuidados. Hay que integrar al cuidador en el plan de atención del paciente. Hay que facilitar la comunicación entre los profesionales y el cuidador. Debemos de hablar el mismo idioma o asegurarnos que ellos nos están entendiendo. Garantizando además nosotros como EMS este seguimiento domiciliario. Porque conversábamos, ¿no? Lo importante, por ejemplo, que es en estos pacientes manejar la salud mental. Estoy hablando del paciente al que cuidas. Si nosotros aseguramos un estado positivo del cuidador en su mirada biopsicosocial, de todas maneras eso va a impactar de manera positiva en el paciente que cuida. Entonces, no se trata solo de mirar al paciente, sino también al cuidador.
¿Para hacer qué? Un win-to-win. Yo te cuido y tú me lo cuidas a mi paciente. Y todos felices. Hay que articular también con los servicios comunitarios. Por ejemplo, ¿no? Hay las municipalidades tienen campañas, tienen incluso centros de salud, tienen grupos de trabajo, tienen comunidades muy activas de adultos mayores y se podría trabajar con ellos, conectándolos, ¿no? Con el fin de darle un respiro, con el fin de que encuentre una manera de soltar sin sentir culpa. La semana pasada hicimos un caso muy sui generis de síndrome del cuidador, que era cuando hablábamos de la mamá que tenía deterioro cognitivo y la hija que lo cuidaba y el otro hermano que vivía fuera del país. Y cómo ella se sentía cargada y cómo incluso su mamá pensaba en por qué ya no me muero para no generarle esta carga a mi hija. Esa fatiga, esa preocupación que ya encontrábamos en este paciente. Probablemente aplicábamos la escala de Sarit, hubiera salido más de 17. Otra de las actividades que nos toca hacer en aras de implementar la estrategia de atención primaria de salud es la promoción del autocuidado y descanso del cuidador. Si le gusta leer, hay que darle un tiempo para leer. Si le gusta salir a caminar, si le gusta ir al gimnasio, si le gusta hacer bicicleta, correr. Por último, si le gusta salir al parque a caminar, hay que darle esos espacios. Eso significa que hay que organizar a la familia. Claro, el cuidador capaz hasta termina siendo una persona a la que contratas, termina haciendo su trabajo, todo bien. Pero también ese trabajador, desde una mirada de ergonomía, desde una mirada de salud mental, también seguro se habrá sobrecargado. Entonces habrá que conversar con la familia. Para pautear, no te voy a decir que a la cuidadora la vas a mandar al cine, pero sí puedes relevar con otros tipos de actividades. Podrá hacer mucho su trabajo, pero eso no quita que se canse. Entonces, quizás una forma distinta a la económica para recompensar su trabajo, sabiendo que lo está haciendo bien, sabiendo que manteniéndola calmada y tranquila en un ambiente así, ya les dije, mejores cuidados al cuidador, mejor cuidado a tu paciente. Y no nos queda entonces más, estimados doctores, que capacitar al personal de salud para que trabaje con comunicación afectiva, con empatía hacia los cuidadores. Entonces, se trata básicamente de tener claro que es importante cuidar al cuidador. Y eso incluye la capacitación y el trabajo en equipo, es decir, de todo el equipo multidisciplinario. Es importante reconocer en la historia clínica quién es el cuidador y además aplicarle la escala de Sarit para tener un diagnóstico basal del cuidador. Y así de manera oportuna contar ya claramente con un plan de trabajo con esa persona para detectar sus necesidades y ya identificar qué acciones vamos a realizar. En una consulta médica normalmente va nuestro paciente y el cuidador. Entonces, necesitamos invitar al cuidador. No es como cuando va el niño con el papá, pues pareciera que fuera prestado. El papá no sabe, no opina, no conoce. No se trata de eso. Si vamos a mandar al paciente con otro familiar que no sea el cuidador, va a ser muy complejo para el médico tratante o para el equipo multidisciplinario a cargo hacer una continuidad del caso. Es importante entonces que sea el cuidador el que participe de la atención, ya sea en un consultorio o ya sea en una visita domiciliaria. Pero además ahí es oportuno preguntar cómo se está sintiendo últimamente o si ha tenido dificultades para cuidar al familiar.
preguntas abiertas, sencillas, que ya nos comienzan a acercar a un posible paciente oculto con síndrome del cuidador. ¿Cuál será el objetivo entonces? Visibilizar al cuidador como paciente potencial y sujeto de atención, no solo como acompañante principal. ¿Y cómo los podemos abordar? A través de sesiones educativas grupales para cuidadores. Ya una OJIPRES como la DIRIS Lima Centro, por ejemplo, ya estaba realizando actividades para educar a los cuidadores. Estaba no educando directamente al cuidador, estaba en el proceso de dar competencias a sus profesionales para que ellos, al identificar a los cuidadores, puedan abordarlos de una manera metodológica, de una manera idónea, no solo para identificar si ya tienen el síndrome del cuidador, que eso es importante, sino para trabajar con ellos y en el fondo lo que queremos es evitar el síndrome del cuidador. ¿Capacitarlo en qué? Prevención de caídas, técnicas de movilización, autocuidado emocional del cuidador. ¿Cuál es el objetivo? Capacitar al cuidador y reducir la sobrecarga. Entonces, doctores, el primer nivel de atención mediante la estrategia de APS debe salvaguardar el bienestar del cuidador, reconociéndolo como un potencial paciente al cual hay que abordar. La atención primaria de salud permite cuidar y acompañarlo. ¿Y por qué no mermar ese riesgo de desgaste físico y emocional? A partir de un cuidado integral y además continuo que se puede ofrecer desde el primer nivel, abordar esas necesidades de manera oportuna va a disminuir los factores de riesgo, la sobrecarga y sobre todo no afectamos su bienestar. La implementación de estas intervenciones desde la atención primaria de salud facilita claramente cuidar al cuidador. En conclusión, el primer nivel de atención constituye el espacio ideal para proteger, fortalecer y empoderar al cuidador. ¿En búsqueda de qué? Una frase que yo te cuido y te mantengo lo más estable posible y ese estado del cuidador impacta positivamente en su paciente al que cuida. Entonces, yo te cuido y tú lo cuidas. Nos toca, doctores como MS, acompañar a los cuidadores. Los cuidadores no van a venir a la consulta, doctores. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen tiempo, están cuidando. Y cuidan hasta 12 horas al día y en algunos casos 24 horas al día. Porque hay pacientes que se levantan en la noche, hay pacientes que duermen bien, el cuidador duerme bien. Pero si el cuidador tiene que levantarse a las 3 de la mañana porque la paciente quiere ir al baño o quiere agua a las 5 de la mañana, ¿ustedes creen que se duerme igual? No, doctores, no se duerme igual. Entonces, es importante, incluso si fuera una persona por el que estás pagando el servicio, tomar en consideración las mejores oportunidades para que esta persona que asume el rol del cuidador pueda evitar la sobrecarga. Y si no tienes las herramientas, nos toca a nosotros. Sí, remarco, nuestros cuidadores en términos generales son cuidadores informales. Son pocos aquellos cuidadores. Existen agencias que te brindan cuidadores, así como nanas, solo especializadas en nana. Igual también a los cuidadores de adultos mayores o de estos pacientes con deterioro cognitivo, de los cuales hemos hablado previamente. Pero, obviamente cobran más. Si tienes la posibilidad de pagarlo, perfecto. Y si no, terminas contratando a un cuidador informal. Y si no, termina asumiendo un miembro de la familia el rol de cuidador. En estos dos últimos ejemplos, hay que acompañar, hay que educar para evitar el síndrome del cuidador y así un cuidado más armónico con nuestro paciente.
Cuidar de alguien que amamos puede ser una experiencia profundamente significativa, pero también agotadora, doctores. Como profesionales de la salud, no podemos olvidar que detrás de cada paciente hay un cuidador que también necesita ser visto, escuchado y cuidado. Cuidar al cuidador es, al final, una forma de cuidar mejor. Listo, doctores. ¿Alguna pregunta, consulta o duda al respecto de esta clase que termina de redondear la clase de la semana pasada?